Bueno, vamos a empezar con el Journal Club de Cáncer de Pulmón de Células Pequeñas. Yo soy Antonio de la Peña Villarreal, soy R2 de Radio-Oncología. En este primer estudio, presentado por Branislav Jeremic en el Journal of Clinical Oncology, se publicó en 1999, se llevó a cabo en Yugoslavia. Desde 1988 a 1993 se recabaron 206 pacientes. Y vamos a evaluar el rol de la radioterapia en modalidad combinada para el tratamiento en pacientes con cáncer de pulmón en enfermedad extensa. Bueno, como introducción, la quimioterapia es la piedra angular de tratamiento para cáncer de pulmón de células pequeñas con enfermedad extensa, alcanzando una sobrevida global de 9 a 12 meses. El pronóstico es malo porque, a pesar de que el 90% presentan respuesta objetiva al tratamiento con quimioterapia, la sobrevida global es de 1% a 5 años. Después de varios estudios durante la década de los 80, se recomendó administrar de 4 a 6 ciclos de quimioterapia sin mantenimiento como estándar de tratamiento. Ahora, en cuanto al rol de la radioterapia, pues está bien establecida en enfermedad limitada. En un estudio retrospectivo demostró que la radioterapia reducía la falla local, pero las tasas de respuesta completa, las tasas de respuesta global y la mediana sobrevida y la sobrevida libre de enfermedad no tenía diferencia. Entonces vale la pena mencionar que estos estudios son de la década de los 60 y los 70 y que el tratamiento es muy diferente hoy en día. Bueno, este es un estudio prospectivo, aleatorizado. El objetivo fue identificar el grupo o subgrupos de pacientes que se benefician del tratamiento con quimioterapia y radioterapia. Bueno, ¿qué es un estudio prospectivo? Pues es un estudio longitudinal en el tiempo que se diseña y comienza a realizarse en el presente, pero los datos se analizan transcurrido un determinado tiempo en el futuro. Y, aleatorizado quiere decir que consiste en asignar aleatoriamente, al azar, a los participantes en un ensayo a dos o más grupos de tratamiento o de control. En cuanto a pacientes y métodos, en criterios de inclusión, pues eran pacientes que tenían cáncer de pulmón de células pequeñas con enfermedad extensa, debían de no haber recibido tratamiento previo, no tener historia de cáncer previamente, excepto cáncer de piel, que tuvieran Karnofsky de más de 70, que la edad fuera de 18 a 70 años, que tuvieran adecuada función hematológica renal y hepática. Esto se menciona en el estudio que tuvieran leucocitos de más de 4.000, plaquetas de más de 150.000, función renal se referían a que tuvieran una creatinina de menos de 2 y que tuvieran bilirrubina de 2. En cuanto al diagnóstico histológico de cáncer de pulmón en células pequeñas con enfermedad extensa, definida por un tumor que se extiende a hemitórax, mediastino y ganglios supraclaviculares ipsilaterales y contralaterales. En cuanto a los pacientes se aceptaban pacientes que tuvieran citología positiva por muestra de derrame pleural. Debían de no presentar enfermedad cardíaca o pulmonar sin control y que no tuvieran metástasis al sistema nervioso central. En cuanto a la tipificación, se debía realizar un estudio de rayos X y tomografía de tórax, broncoscopía, biopsia de médula ósea, ultrasonido abdominal, estudio de imagen de cerebro, hueso e hígado, una citología de derrame pleural y una biopsia de ganglios sospechosos. Bueno, en cuanto a los criterios de elegibilidad ya mencionados, se trataban a los pacientes con 3 ciclos de quimioterapia con intervalos de 3 semanas. Se administraba cisplatino 8 miligramos por metro cuadrado en día 1 y etopósido 80 miligramos por metro cuadrado en día 1, 2 y 3. Después de haber completado 3 ciclos de tratamiento, los pacientes iban a una reevaluación y se reestadificaban para posteriormente decidir el tratamiento. A los pacientes que tuvieran respuesta completa local y a distancia eran aquellos que iban al grupo 1. Posteriormente, aquellos que tuvieran respuesta completa local
y que tuvieran respuesta parcial local y respuesta completa a distancia eran el grupo 2. Los que tuvieran respuesta completa local y respuesta parcial a distancia en el grupo 3. Los que tuvieran respuesta parcial a distancia y local en el grupo 4. Y los que tuvieran progresión iban al grupo 5. Los que iban en el grupo 1 se les administraba la radioterapia y también se administraba quimioterapia. Y posteriormente se les daba irradiación a cráneo profiláctica y posteriormente quimioterapia 2 ciclos. El grupo 2 se administraba quimioterapia por 2 ciclos, radiación profiláctica cráneo y también 2 ciclos más de quimioterapia. En el grupo 3 y 4 se administraban 2 ciclos de quimioterapia, posteriormente se daba tratamiento con radioterapia y radiación profiláctica a cráneo. Y al grupo 5 se le daba soporte médico y etoposído vía oral. En cuanto a ajustes de quimioterapia y tratamiento con radioterapia, se realizaban ajustes de tratamiento dependiendo del estado de paciente. En cuanto a la radioterapia, el volumen a tratar, el GTB más el hilio ipsilateral con un margen de 2 centímetros de todo el mediastino, con un margen de 1 centímetro a ambas fosas supraclaviculares. Los campos eran APPA, que recibían 36 grays en 24 fracciones en 12 días de tratamiento por 2.5 semanas, y anterior y lateral y o posteriores oblicuos eran para administrar 18 grays en 12 fracciones adicionales en 6 días de tratamiento. La dosis total de 54 grays en 36 fracciones por 18 días de tratamiento en 3.5 semanas. En cuanto a la radioterapia, se administraban fracciones 2 veces al día de 1.5 grays con diferencia de 4.5 a 6 horas. Se administraba la quimioterapia entre las dosis de radioterapia programadas. Los grupos 1 y 2 se administraban 25 grays en 10 fracciones a holocráneo durante 2 semanas, y los grupos 3 y 4 recibían tratamiento holocráneo aquellos que tuvieran respuesta completa a distancia. En cuanto al seguimiento, se realizaba un examen completo al término de tratamiento de los grupos 1 al 4. Se realizaba mensualmente durante 6 meses, después cada 2 meses por 2 años y cada 4 a 6 meses posteriormente. La evaluación de respuesta se realizaba después de 3 ciclos de quimioterapia, después de tratamiento con radioterapia o 2 ciclos de quimioterapia y al final del tratamiento. En cuanto a definiciones de respuesta, en cuanto a respuesta completa, era la desaparición de toda enfermedad por 4 semanas, incluye muestra de médula negativa y ausencia de nuevas lesiones. Se mencionaba que respuesta parcial era definida por una enfermedad medible y disminución del tamaño de más del 50% durante 4 semanas. Enfermedad estable era la reducción de menos del 50% o incremento de menos del 25%, y progresión de enfermedad se define como incremento de más del 25% o nuevas lesiones. Para lesiones óseas debían ser vistas con mejoría o con enfermedad estable. En cuanto a la estadística, la diferencia entre grupos de tratamiento, características, tasas de respuesta y toxicidad era evaluado usando la prueba de X2 de Pearson. Esta prueba se considera una prueba no paramétrica que mide la discrepancia entre una distribución observada y otra teórica, indicando en qué medida las diferencias existentes entre ambas, de haberlas, se deben al azar en el contraste de hipótesis.
La T-Student era utilizada para evaluar las diferencias entre la duración de respuesta y número de eventos asociados a toxicidad. La T-Student es una distribución de probabilidad que surge del problema de estimar la media de una población normalmente distribuida cuando el tamaño de la muestra es pequeño. La sobrevida global y sobrevida libre de progresión eran calculados por el método de Kaplan-Meier. Kaplan-Meier se usa para medir la fracción de pacientes todavía vivos tiempo después de un tratamiento. Es un estimador no paramétrico de la función de supervivencia. Las curvas de supervivencia se analizaban por log-rank. Log-rank compara las estimaciones de la función de riesgo de dos grupos en cada unidad de tiempo en que ocurre un evento. Se construye comparando el número observado y esperado de sucesos en uno de los grupos en cada uno de esos momentos y agrupando los resultados para obtener un valor global. En cuanto a las características de los pacientes, bueno, en cuanto a el género, eran mayormente hombres. En cuanto a la edad, la mediana de la edad era aproximadamente de entre 60, 59 y 58 años. La mayoría de los pacientes tenía un Karnofsky de 90. En cuanto a pérdida de peso, en total de los pacientes, la mayoría de los pacientes tenían una pérdida de menos del 5%. Y en cuanto a número de enfermedad metastásica o de lugares de metástasis, solo la mayoría de los pacientes tenían uno o dos lugares metastásicos. En cuanto a los resultados, bueno, en esta primera gráfica podemos observar la sobrevida global. Para los 206 pacientes, la media de supervivencia fue de 9 meses y las tasas de supervivencia por año fueron de respectivamente de entre grupos. El grupo 1, 2, 3, 4 y 5 fue de 38%, 19%, 9.7%, 4.9% y 3.4% mientras avanzaban en años. La tasa de supervivencia a 5 años fue de 9.1 y 3.7 para los grupos 1 y 2 respectivamente. En cuanto a esta gráfica de supervivencia libre de recurrencia local, podemos ver que la diferencia entre los grupos 1 y 2 es no significativa, con una mediana de tiempo de recurrencia de 30 y 22 meses respectivamente, y que a 5 años la sobrevida libre de recurrencia local del 20% y 8.1% respectivamente, con una P de 0.62. Y entre los grupos 3 y 4 no podemos observar a 4 años la sobrevida libre de enfermedad local. En esta gráfica observamos la sobrevida libre de metástasis a distancia, en el que el grupo 2, tratados con quimioterapia sola, obtuvieron una mediana de sobrevida mayor que el grupo 1, con una diferencia de 16 contra 14 respectivamente, y que a 5 años la sobrevida libre de enfermedad a distancia fue de 14% versus 27% respectivamente, y que no tenía una diferencia significativa con una P de 0.35, y que en los grupos 3 y 4 a 3 años ni siquiera se vio la sobrevida libre de enfermedad a distancia. En cuanto a la gráfica de recaída, de primera recaída libre, de primera recaída libre de supervivencia, podemos ver que en el grupo 1 se alcanzó mejores resultados que aquellos en el grupo 2, con una mediana de tiempo de primera recaída de 13 meses contra 9 meses respectivamente,
y que de 1 a 5 años la primera recaída fue de 0.45 con una P estadísticamente significativa. En esta tabla, en la que podemos ver la respuesta local en los grupos 1 y 2 después de 9 semanas. Bueno, en cuanto a la respuesta completa en control local, vemos que se evalúa hasta las 9, 15 y 21 semanas. En la semana 9, después de 3 ciclos de inducción de quimioterapia, había una respuesta completa, una tasa mayor de respuesta completa a distancia con un 52%. Y en esto no había una diferencia estadísticamente significativa entre estos dos grupos, pero vemos que a la semana 15, en el grupo que recibió radioterapia, o sea, el grupo 1, o que recibieron otros 2 ciclos de quimioterapia, o sea, el grupo 2, la tasa de respuesta completa era mucho mayor en el grupo 1, con una P estadísticamente significativa, y persiste hasta la semana 21, también estadísticamente significativo. Las tasas de respuesta completa para los grupos 1 y 2 fueron de 96 y 66% respectivamente, con una duración de respuesta que fue de 22 a 26 meses en el grupo 1 y 14 a 16 meses en el grupo 2, con una P estadísticamente significativa. En los grupos 3 y 4 fue de 7 y 7 meses y de 6 y 5 meses respectivamente. En cuanto a toxicidad, bueno, vemos que se observó toxicidad grado 3 en el grupo 2, que presentaron leucopenia con un porcentaje de 40%, y se presentó también en el grupo 2 trombocitopenia con 15 pacientes, que representa el 27%, y que se presentó anemia en el grupo 5 con un porcentaje del 20%. Bueno, en cuanto a infección, se presentaron toxicidad grado 3 en el grupo con mayoría de esta toxicidad en el grupo 2, también náusea y vómito en el grupo 2, alopecia en el grupo 2 y lesión renal en el grupo 2. En cuanto a la RT inducida en cuanto a la toxicidad inducida por radioterapia, vemos que en el grupo 1 en el grupo 1, 3 y 4 se presentaron en mayor número de pacientes, en el grupo 1 con un porcentaje de 20%, y en afección broncopulmonar también en el grupo 1 con toxicidad grado 3. En cuanto a la discusión de este artículo, bueno, pues en comparación con la enfermedad localizada, el tratamiento para enfermedad extensa es un reto de decisiones. La radioterapia para enfermedad extensa se utilizaba en el terreno solamente paliativo. Se diseñó el estudio para identificar el grupo o subgrupos de pacientes que se beneficien de tratamiento sistémico local. Y como conclusión, pues vemos que el agregar radioterapia al manejo estándar con quimioterapia a pacientes con enfermedad extensa en cáncer de pulmón de células pequeñas ofrece resultados prometedores, sobre todo aquellos subgrupos con mejor pronóstico, es decir, grupo 1 y 2. Aquellos que alcanzaron la recurrencia, la respuesta completa local y a distancia, y respuesta parcial local y respuesta completa a distancia, son los que más se benefician. Y las tasas de toxicidad ya mencionadas con menor grado de toxicidad importante en pacientes con los subgrupos tratados con radioterapia.
En este siguiente estudio, publicado por Andrew Turrisi en el New England Journal of Medicine en 1999, se recabaron 417 pacientes desde 1989 a 1992. Bueno, como introducción, el 20% de cáncer de pulmón representa el de células pequeñas en Estados Unidos. Se clasifica en enfermedad limitada y extensa. El tratamiento para enfermedad limitada se sabe que es la quimio y radioterapia. La quimioterapia utilizada es el cisplatino más etoposído. La combinación de tratamiento en enfermedad limitada mejora la sobrevida global, pero teníamos la duda de cuál es el mejor método de administrar la radioterapia, cuál es la dosis, el volumen, duración y tiempo. Entonces se propuso fraccionar la dosis en 2 al día. Se vio que tiene ventajas radiobiológicas demostradas en estudios piloto, pudiendo disminuir el riesgo de efectos tardíos con los mismos desenlaces oncológicos. El objetivo, evaluar la supervivencia global, comparar tratamiento estándar, que es una fracción al día, versus el tratamiento hiperfraccionado 2 veces al día. En cuanto a métodos, fueron 417 pacientes y se hizo un análisis por intención a tratar. En cuanto a los criterios de inclusión, eran pacientes que tuvieran diagnóstico de cáncer de pulmón de células pequeñas, que estuviera confinado a un hemitórax, que tuviera una o ambas fosas supraclaviculares afectadas, que tuviera leucocitos de 4000 o más, que tuviera plaquetas de 100.000 o más, que tuviera creatinina de menos de 1.5, que la AST y ALT estuvieran menores a 2 veces el límite superior del normal, que la bilirrubina fuera de menos de 0.5 y que el FEV1 fuera de 1 litro. En cuanto a los criterios de exclusión, fueron que el paciente tuviera derrame pleural, que tuviera una adenopatía iliac contralateral o supraclavicular, que tuviera enfermedad cardíaca no controlada, que haya tenido enfermedad e infarto al miocardio 6 meses previos, que tuviera historia previa de algún tipo de cáncer, que haya recibido tratamiento con quimioterapia o radioterapia anteriormente. En cuanto a la quimioterapia, se administraron 4 ciclos de quimioterapia cada 3 semanas. Consistía en 60 miligramos de cisplatino por superficie diaria corporal por metro cuadrado el día 1 y 120 miligramos de topócido por metro cuadrado los días 1, 2 y 3. En caso de toxicidad hematológica o renal, se ajustaban las dosis de tratamiento. En cuanto a el tratamiento con radioterapia, en ambos grupos la dosis total fue de 45 Grays. El grupo de tratamiento convencional recibió 1.8 Grays al día en 25 fracciones por 5 semanas. El grupo de tratamiento hiperfraccionado recibió 1.5 Grays en 30 fracciones 2 veces al día por 3 semanas. Y la radioterapia se iniciaba desde el día 1 con la quimioterapia. El volumen de tratamiento incluyó el GTB, ganglios mediastinales bilaterales e iliares ipsilaterales. El límite inferior se extendía 5 centímetros por abajo de la carina y el CTB se le da una expansión de 1 a 1.5 centímetros. En cuanto a la irradiación profiláctica al cráneo, por la frecuencia tan elevada de metástasis cerebrales, que aproximadamente era de un 50%, se irradiaba de manera profiláctica al cráneo a los pacientes con respuesta completa por imagen. Se administraba 25 Grays en 10 fracciones. En cuanto a la medición de respuesta, se definía respuesta completa como desaparición del tumor, respuesta parcial como disminución del 50% más por 4 semanas, y progresión como pérdida de peso de más del 10%, incremento de 25% de un tumor que fuera mayor de 2 centímetros o incremento de 50% de menos de 2 centímetros o aparición de alguna nueva tumoración. En cuanto a análisis estadístico, se realizaba la aleatorización según el esquema de bloque de permuta. Se realizaba la distribución de supervivencia por método de Kaplan-Meier, la comparación de datos ordinarios por Kruskal-Wallis Test, que es un método no paramétrico para probar si un grupo de datos proviene de la misma población, la comparación de datos binarios, tasas de respuesta por el test de Fisher y la distribución de supervivencia por log-rank. En cuanto a las características de los pacientes, pues la mediana de edad en el
grupo que solo recibía una vez al día la radioterapia era de 63 años y el grupo que recibía 2 veces al día la radioterapia era de 61 años. Es importante mencionar que era, eran mayor los pacientes que tenían más de 65 años en el grupo de una vez al día que en el grupo que recibía 2 veces al día, esto con una P estadísticamente significativa. Todo lo demás estaba bien distribuido. En cuanto a la toxicidad dividida en grados del 0 al 5, vemos que la esofagitis se vio estadísticamente significativa, sobre todo en aquellos que recibían radioterapia una vez al día. Aunque podemos ver que presentaban esofagitis grado 3 aquellos que recibían la radioterapia 2 veces al día. Ahora, en cuanto a los efectos de toxicidad, vemos que presentaban leucopenia grado 3 en los dos grupos de los pacientes. En el grupo 1, el que recibía una vez al día el tratamiento con radioterapia, se vio en 41% de los pacientes y en 38% en el grupo 2 que recibía 2 veces al día la radioterapia. Vemos que se vio toxicidad grado 2 en pacientes que presentaban anemia en ambos grupos, con un 43% en el grupo que recibía una vez al día y en el grupo que recibía 2 veces al día, un 38%. En cuanto a las tasas de respuesta, pues no había una diferencia estadísticamente significativa entre los grupos. Se vieron respuesta completa en el grupo de una vez al día de tratamiento con radioterapia en el 49% y en el grupo que recibía 2 veces al día en un 56%. Una respuesta parcial del 38% en el grupo que recibía una vez al día y en el que recibía 2 veces al día un 31%, con una respuesta en total de un 87% para ambos grupos. En cuanto a los resultados, vemos que la probabilidad de sobrevida mientras va pasando el tiempo era estadísticamente significativa en beneficio en cuanto a la radioterapia que se administraba 2 veces al día que la que se administraba una vez al día. La mediana de supervivencia fue de 20 años para todos los pacientes, fue de 19 meses para aquellos que recibieron una vez la radioterapia y de 23 meses para aquellos que recibieron 2 veces la radioterapia. La sobrevida a 2 años, la tasa de sobrevida a 2 años fue de 44% para todos los pacientes, fue de 41% para aquellos que recibieron una vez al día la radioterapia y 47% para aquellos que recibían 2 veces la radioterapia. La tasa de supervivencia a 5 años fue de 23% para todos los pacientes, fue de 16% para aquellos que recibieron una vez al día la radioterapia y de 26% para aquellos que recibían 2 veces al día la radioterapia, esto con una P estadísticamente significativa. En cuanto a resultados, el tratamiento hiperfraccionado redujo la tasa de falla local y la falla local y a distancia simultánea, con un 52% versus un 36% en cuanto a la falla local, con una P estadísticamente significativa, y de 23% versus un 6% en cuanto a falla local y a distancia simultánea, también con una P estadísticamente significativa. En cuanto a discusión y conclusión,
Pues en pacientes con cáncer de pulmón de células pequeñas con enfermedad localizada, administrar la quimio-radioterapia concomitante con RT hiperfraccionada 2 veces al día a una dosis total de 45 Gray de 1.5 Gray por fracción mejora la supervivencia global en comparación con tratamiento convencional, presentando mayor tasa de esofagitis, pero con recuperación a la deglución posterior al término del tratamiento.